Bienvenidos, Fórmula en los Negocios da inicio. Quédate con nosotros, disfrutemos y aprendamos nuevos retos de negocios. Comenzamos. Buenas noches, qué gusto saludarte. Muy bien, Laura, muy bien. Gracias por la invitación, como siempre, y feliz de ser parte de esto. Es increíble, ¿no? Esto de estar en vivo, siempre pasan cosas. Bailamos con ella, aquí estamos, amigos. Gracias por la invitación. Como yo siempre le he dicho, la tecnología y los aparatos no tienen palabra de honor, así es de que transmitir en vivo siempre tiene sus bemoles, pero bienvenido, Gonzalo. Oye, gran tema. Fíjate que nosotros en la semana habíamos estado tocando el tema del concepto del dinero. Habíamos tocado el tema, por ejemplo, de esa nueva romper el paradigma de los empresarios de nada más acumular riqueza, sino debemos de aprender a redistribuirla. Entonces el tema que nos traes hoy, pues creo que nos va a ilustrar muchísimo sobre este concepto de el enriquecimiento en los negocios. Creo que es un tema muy importante. Pues fantástico, la verdad me encanta que les haya gustado la idea. Pues les cuento, ¿no? Un poco de qué vamos a hablar, en qué vamos a estar metidos el día de hoy. Seamos muy sinceros, ¿no? Todos aquellos que tenemos un negocio o hemos pensado en abrir un negocio, estamos de una u otra manera esperando obtener beneficios económicos. Eso es un principio básico y nada malo con ello. Al contrario, creo que es divertido, a veces es adrenalina pura, ¿no? A veces nos comemos las uñas, pero en cualquier caso creo que eso está excelentemente bien. Yo le comentaba hace unos días a un cliente, ¿no? El principio básico es que nosotros hagamos una inversión, le restamos los gastos y ojalá y después de eso obtengamos ganancias, ¿no? Eso es lo que hacemos cuando hacemos un negocio. Y por cierto, ¿no? Mientras menor sea la inversión y mayor sea la ganancia, pues mejor, ¿no? Somos más contentos, podemos ahorrar, lo cual nos permite a veces crear un excedente e invertimos o reinvertimos en otra cosa, en fin, contratamos más personas. Y ese es el punto importante a recordar el día de hoy, amigos. Creo que a veces hablamos de los negocios como si el negocio fuera cosas, como si el negocio fuera máquinas nada más. Pero el día de hoy yo no quiero hablar únicamente de los negocios como un fenómeno humano importante, sino cómo el coaching es capaz de enriquecer su negocio. ¿Será posible eso? ¿No? Y para eso, déjeme contarle por qué yo soy coach. Y cuando Roberto y Laura me presentan y hablan de mi experiencia, me enorgullece y al mismo tiempo digo, wow, ¿y por qué yo soy coach? Y le quiero decir eso, porque mi compromiso central con usted y con su empresa es que usted vea resultados. Y lo interesante de esto es que cuando uno se centra únicamente en los resultados, deja de ver a la persona. Y ese es el fenómeno empresarial más común, ¿no? Que poco a poco dejamos de ver al ser humano en la organización. ¿Y qué ocurriría? Y estos es grandes signos de interrogación, ¿no? Que yo le invito a que empecemos a preguntarnos, ¿qué ocurriría en la organización si ponemos más atención a las personas y sin dejar de cuidar los procesos, las máquinas, los productos, los servicios? Todo eso es importante. Es importante para crear riqueza, sin embargo, algo que es indispensable es poder seguir viendo a la persona. Correcto, fíjate que esta parte en donde tenemos que encontrar en nuestro negocio, esa parte que nos identifique en lo que le pudiéramos llamar el propósito, Gonzalo. Sí, absolutamente. Y está muy conectado, ¿no? Muy conectado con lo que nos mueve a hacer ese negocio. Y yo a veces digo esto, ¿no? Ojalá que los pueda inspirar. Si nosotros entendemos a los negocios únicamente como un medio para enriquecernos, entonces estamos hablando de organizaciones que tienen un fin claro, sin contenido humano relevante. Ahora bien, si entendemos o no a nuestra organización como un lugar donde las personas crecen junto con el negocio, entonces estamos describiendo, hablando de una organización con un fin claro también,
que tiene una orientación humana como uno de sus activos más valiosos. Y eso es muy interesante de explorarlo juntos, y eso es de lo que hablaremos el día de hoy. Correcto. Y bueno, esta separación que dices de cuando nos vamos solamente por la acumulación de la riqueza, nos deshumanizamos, y creo que eso es lo que ha llevado a que, pues, cómo tenemos el planeta el día de hoy, ¿no? O sea, hay grandes empresarios, grandes empresas, grandes países que lo único que han hecho es, pues, extraer los recursos de la tierra y acabárnoslos, ¿no? Estaba yo leyendo la semana pasada que ya a estas alturas del año, a este mes de julio, ya nos hemos gastado ya nos acabamos un planeta. Quiere decir que cuando termine el año nos habremos gastado 1.7 planetas, y eso pues está en déficit. O sea, no vamos a dar tiempo a que se regenere el planeta para el siguiente año. Y si seguimos con ese déficit, pues vamos a acabar. Y todo por esa ambición de extraer los recursos sin pensar en la cuestión humana y sin pensar en el planeta. Pero bueno, no me quiero desviar con estos temas, Gonzalo, pero creo que me hacen reflexionar en el tema que nos trajiste hoy, y se me hace muy interesante que aprendamos a distinguir esta parte de nuestro estudio virtual, que así le llamo, conectados a través de internet en la plataforma Zoom con nuestro coach y mentor Gonzalo Córdoba hasta San Francisco, California, en los Estados Unidos, y Laura Alcalá, que me acompaña aquí físicamente en el estudio. Y tenemos un tema interesante, Laura. Claro que sí, Robert. Y bueno, Gonzalo, ¿sí me alcanzas a escuchar? Sí, ok. Bueno, en lo que tú estás comentando, este tema tan interesante en el enriquecimiento en los negocios, veo que pones allá y nos compartes una distinción importante entre los negocios que únicamente buscan enriquecerse, ¿verdad? Y los negocios que buscan que su personal crezca con ellos. Aquí, qué importante es esa parte. Y como que es algo que está en una reflexión y en una conciencia hoy en día en las empresas, porque antes creo que el único fin era la prosperidad y el crecimiento de la empresa, dejando rezagados o dejando a un lado a sus colaboradores, y hoy en día pues lo que veo es que hay ese buscar del crecimiento de los demás, porque en esa medida todos crecen y la empresa también crece, ¿no? Absolutamente. Fíjate, Laura, que con esto que nos compartes me haces recordar a uno de los líderes que yo admiro más en el mundo de los negocios por haber logrado esto, y estoy hablando de Howard Schultz. Él hasta hace poquito fue el CEO de Starbucks, ¿no? Starbucks Mundial. ¿Qué distingue este líder de otro? Que cuando él ideó este modelo de negocio de café, realmente sí, por supuesto que uno de los fines es que la gente pueda disfrutar de una taza de café. Sin embargo, el centro, el núcleo de la operación es la persona. Claro, el partner, ¿no? De hecho, entre ellos no se hablan de empleados, sino son socios, son partners, ¿no? Y el cliente al cliente hay que estarlo, hasta donde yo entiendo, hay una conexión importantísima con el cliente a nivel emocional. Entonces, lo que reflexionas con nosotros, Laura, es interesante. Y aquí la pregunta es, oye, ¿cómo logramos hacer eso en la organización? O sea, suena muy bien en una empresa ya que lo han logrado, fantástico. A lo mejor tienen los recursos, en fin. Y nosotros, que somos a lo mejor pequeños o medianos empresarios o grandes empresarios, ¿cómo le damos esa vuelta de tuerca a nuestra organización? Me gustaría hablar de eso porque esa pregunta es importante. Lo primero que tenemos que tomar en cuenta es, voy a sonar redundantes, para que nosotros lleguemos a hacer este cambio cultural, nos tenemos que dar cuenta. ¿Sí? Esta es una expresión muy de coaching, que decimos, oye, ¿ya te diste cuenta? ¿Te estás dando cuenta? ¿Para qué nos sirve esa expresión? ¿No? Nos sirve para ver
para explicar una ceguera que podemos todos llegar a desarrollar, ¿no? Entonces, fíjese qué interesante. Si nosotros deseamos cambiar algo en nuestra organización, necesitamos de una mirada externa, porque nosotros no podemos ver que no vemos, ¿sí? La persona más... Sí. ¿verdad? La persona más difícil de verse es uno mismo, entonces necesitamos de alguna manera salirnos del círculo vicioso de yo no veo que no veo, por lo tanto no activo, no acciono, ¿no? Y aquí es donde hablamos de coaching, amigos. Pensemos, les voy a dar un ejemplo, pensemos en una persona que desea correr maratones, esta persona quiere empezar a correr y convertirse en maratonista. Lo más común cuando no nos vemos es que, pues, buscamos información en internet de cómo se corre, leemos libros, preguntamos quién ha corrido maratones, hablamos con la familia, con los amigos, y hasta ese punto estamos haciendo nuestra tarea desde nuestro nivel, desde donde yo alcanzo a ver el mundo. Pero cuando nosotros traemos a un coach, ¿sí? Lo que va a ocurrir es que el coach me va a mostrar mis puntos flacos, como le decimos, ¿no? Me va a cuestionar acerca de mis prácticas, mis relaciones con mi cuerpo, qué implica para mí correr, cómo se disfruta el éxito, ¿sí? Reflexiones que entonces me van a permitir verme y, por lo tanto, robustecer mis acciones. Esto, por supuesto, va a ser una inversión que yo tengo que hacer, una inversión en mí mismo, ¿no? Estamos hablando de correr un maratón. Lo interesante de este coach, el coach que se dedica a la persona, ¿no?, a los procesos deportivos, es que es un experto en decirme cómo correr, qué comer, ¿sí? Que me va a ayudar, ¿no? A casi, nada más falta que me cambie los pañales, ¿no? Y eso me va a ayudar a un día decir, oye, corrí los 42 kilómetros, aquí está el registro de que yo ya terminé un maratón. Eso mismo lo podemos traducir en la organización. Este coach que se dedica a entrar a su organización es justamente la persona que no solamente le van a preocupar sus resultados y los KPIs y el consejo directivo, sino que también nos va a apoyar a que nosotros podamos correr el maratón completo, lo que sea que eso signifique para usted y para su empresa en términos económicos, pero aquí, como le decía, también vamos a meter el factor humano. Correcto, fíjate qué interesante la reflexión, porque estaba yo pensando en que muchas veces los jefes, o bueno, las autoridades en una organización, de manera coercitiva, pretenden establecer que cumplas con ciertas condiciones para cumplir con el trabajo. Y eso, pues eso no sé, eso ha demostrado que no funciona, ¿no? No sé, quizás en la parte militar o en, no sé, pero me hiciste reflexionar en esta parte porque, bueno, yo he conocido lamentablemente muchos empresarios ricos con empresas pobres, porque lo que menos les preocupa a ellos es desarrollar el talento de sus trabajadores o de sus socios o de sus... Lo único que les interesa es el enriquecerse materialmente, o sea, hablando de dinero, ellos mismos, donde también se alejan de la posición que mencionaste. O sea, ¿cómo le hago yo como líder para ayudarte a encontrar tus posibilidades, o como coach para encontrar tus capacidades para correr un maratón, que es el ejemplo que nos pones, ¿no? Interesante la reflexión, Gonzalo. Yo los invito, amigos, a que, pues Gonzalo está hablando de coach, él es un coach profesional, y nosotros tenemos para usted programas de coaching que en programas más adelante les vamos a platicar, porque estamos trabajando en un proyecto muy interesante para que pueda usted tener coaching en línea. Eso suena interesante, así como tenemos a nuestro coach hoy desde California, San Francisco, California. Tenemos enlazado a nuestro coach y mentor Gonzalo Córdoba desde San Francisco, California, a través de la plataforma Zoom, aquí en el estudio virtual, y estamos platicando con él
sobre este tema importante de ver el enriquecimiento del negocio a través de la humanización. Gonzalo, pudiera yo redondearlo en ese término, porque los negocios como que desde hace buen rato nos deshumanizamos y solamente emprendimos en la carrera de crecer, de ser el más grande, de ganarle al competidor, etcétera. Y sin embargo, pues el coach que viene a formar esa función de hacernos ver las cosas con diferente cristal o con diferente manera de observar, Gonzalo. Sí, totalmente. Estoy de acuerdo contigo. Y creo que yo diría más que humanizar es rehumanizar, ¿no? Porque creo que nunca dejamos de ser humanos. Lo que pasa es que se nos olvida. Se nos olvida que mi colaborador, ¿no?, con el que voy a hacer ventas, vamos en el auto, es un humano que también tiene miedos, que tiene alegrías, que le da diarrea, que le da miedo, que celebra su cumpleaños, ¿no? Se nos olvida eso. Se nos olvida que nuestro jefe o nuestros socios o el consejo directivo se tiene que limpiar la nariz, les da hambre, les da sed. O sea, se nos olvida eso. Se nos olvida por completo en aras del resultado. Entonces, a veces me parece que la misión de muchos de los que nos dedicamos al coaching o a la consultoría o a otras formas de estar dentro de las organizaciones es recordarnos que cuando nosotros abrimos nuevamente los ojos a recordar que somos personas, que detrás de los procesos y la operación del negocio hay un ser humano, entonces nos volvemos a ver, nos volvemos a encontrar. Es decir, solamente podemos ver en los demás lo que vemos en nosotros mismos. Si yo soy un ejecutivo que no veo gente, entonces no puedo verme a mí tampoco. En la medida en la que este ejecutivo se atreve, se regala la oportunidad de desarrollarse con un coach, se empieza a ver a él mismo y entonces van a poder empezar a ver a los demás. Se acuerdan de que, oye, voy demasiado rápido, no le doy oportunidad al otro que hable o no lo escucho, o estoy con dolores, no veo a mi familia. Y ese es el momento en el que podemos capitalizar realmente a la persona. Fíjense que algo muy interesante que yo reflexionaba también es que el coaching es para todos. ¿Por qué? Porque todos, en una medida o en otra, desarrollamos una ceguera que no vemos. A todos nos ocurre. Dejamos de ver que somos hombres, que somos mujeres, que somos papás, que somos hijos, que somos compadres. Dejamos de ver que nos duele la muela. Dejamos de ver qué es lo que nos importa. Dejamos de ver por qué es importante comer a nuestras horas. Algo dejamos de ver todos en alguno o en otro dominio. Y un coach tiene la habilidad de volvernos a regresar la mirada para aprender a seguir siendo relevantes, ¿sí? Y actualizarnos como personas o como ejecutivos, afilar el hacha, es un regalo inmenso. Imagínese usted que invierte en su gente y con esto le permite vender más, llegar mejor a la meta, amar más a su esposa, a sus hijos. Oiga, esto es algo importantísimo, ¿no? A mí me ocurre que cuando las organizaciones, Laura y Roberto, nos abren las puertas, nos muestran sus dolores, también nos muestran sus desafíos, sus oportunidades, sus éxitos. Y lo que ocurre cuando ese regalo se da, cuando la organización se atreve, es que detectamos posibilidades que normalmente el otro no ve. Por lo mismo que explicaba hace unos momentos. Nosotros podemos ver con una mirada muy fresca todo como nuevo, ¿no? De esta forma es como tomar temperatura, ¿no?, del negocio. Y es increíble porque entonces vemos caminos que nosotros como empresarios no habíamos contemplado, soluciones que no se nos ocurrían. Ojo, en esto hay muchas organizaciones que caen en hay que hacer una activación, hay que hacer un team building. ¿Y sabe qué es eso? Espuma de cerveza. Es bonito tenerlo, pero no es necesario tenerlo. Lo que necesitamos crear es conciencia humana. Okay. Si realmente usted está interesado en moverse a este nuevo modelo de negocio que es a través de la conciencia humana, si usted de alguna manera esto le está haciendo
resonancia, entonces lo que necesita es invitarnos, ¿no? Claro. O invitar a alguien que se dedique realmente a elevar la conciencia humana, a regresar esa mirada del ser humano, y bueno, yo le garantizo, eso se lo puedo decir, que su organización también va a ver resultados tangibles, no nada más cualitativos, sino también tenemos la capacidad de que usted vea resultados cuantitativos. Y fíjate que con esto que mencionas, Gonzalo, los propios consumidores empiezan a voltear a buscar empresas con estas características como la acabas de describir. O sea, la tendencia humana a regresar a ese humanismo es algo, pues, digamos, muy en boga en las empresas, ¿no? Ahí tienes todo lo que hace Google y la manera en la que trabaja. Bueno, mencionaste Starbucks, y amigos, esa es la invitación, sobre todo a nivel empresarial, a que tenemos que voltear a romper ese paradigma de solo utilidades, ¿no? O sea, el fin justifica los medios. Hay que olvidarnos de esa. Bueno, hay que aprender, como dice Gonzalo, a ver el mundo de los negocios con esta otra mirada, y que otra vez, repito, un coach puede ofrecerle a usted esa posibilidad. Y qué importante reflexión, porque esta nueva era del desarrollo del talento humano, pues pienso yo que es la única herramienta que va a sacar y a salvar este planeta, porque si seguimos como vamos, pues cuando acabemos el año, ya les decía yo, nos habremos acabado 1.7 veces el planeta, bueno, de los recursos que extraemos del planeta. Entonces, eso es algo que tenemos que... mentor Gonzalo Córdoba desde San Francisco, California, enlazado con nosotros en nuestro estudio virtual, y también me acompaña Laura Alcalá aquí en el estudio físico de Radio Fórmula con esta conversación estamos hablando del enriquecimiento de los negocios. ¿Con qué cerramos, Laura? Claro, Gonzalo. Claro que sí, Robert. Y bueno, Gonzalo, pues la pregunta final, ¿no? ¿Por qué debemos de atrever, o por qué deben los empresarios atreverse a invertir en su gente y no siempre darle esa preferencia a las cosas, a la maquinaria, a la estructura? Como que siempre le damos más confiabilidad a esa parte y menos a la gente. Y bueno, la pregunta es esa: ¿por qué atreverse a invertir en la gente? Gracias, Laura. Bueno, es una pregunta interesante, ¿no? Porque para contestarla, como decíamos hace un rato, necesitamos romper el paradigma de que la mejor inversión está en los muros o en las máquinas o en innovar el producto. Yo creo que todo eso es muy importante. No lo descarto, amigo, por favor. Usted que nos escucha y que dice, oiga, pero es muy importante mejorar el swag de mi producto, ¿no? El color de mi botella. Fantástico, por favor, no lo deje de hacer. Pero le quiero contestar con un ejemplo. Yo he tenido como uno de mis más grandes clientes alguien en la industria restaurantera. Estos son restaurantes a nivel multinacional. Y ellos se dieron cuenta que invertían mucho en mejorar el menú, en buscar mejores alimentos, en mejorar la decoración del lugar, y todo eso es importante. Eso creo que hace que el cliente final, el comensal, disfrute más de sus alimentos. Pero no estaban invirtiendo en la importancia de mejorar el trato al cliente por parte de los meseros, de la persona que nos recibe en la entrada y nos pone en la lista, de las relaciones que había en la cocina entre chefs y subchefs y ayudantes, en fin, desde la persona que lavaba los baños hasta las personas que nos reciben el coche en el estacionamiento. Es lo que hace que nuestro negocio se enriquezca. Yo de ninguna manera le voy a decir descuide su operación, descuide sus productos o sus servicios, absolutamente no, por favor no lo haga. Pero lo que me gusta siempre decir es, oiga, ponga atención nuevamente en su personal.
en sus socios, en sus empleados, en sus reportes directos o hacia arriba o hacia abajo. Y lo que yo le propongo es algo simple, ¿sí? Que su brújula vuelva a apuntar a 3 lugares. Número 1, invierta en la gente, no solamente en las cosas. Porque mire, las cosas se deprecian, se rompen, son reemplazables y fácilmente nos fallan. Si a usted le interesa mejorar su negocio, enriquecer su negocio, es necesario invertir en que las personas se desarrollen. Esto a largo plazo trae como resultado que la gente se entusiasme, que quiere ser parte de una cadena. Esta inversión mueve a las personas a estados emocionales donde quieren estar con usted, ¿sí? No se van, crea lealtad. Número 2, voy a redundar, atrévase a invertir en la gente, porque las organizaciones que aún no se atreven a invertir en su gente están perdiendo. Esa persona que era un potencial, un high potential, se va a otra organización, no pierda a la persona. Entonces invierta de manera humana en el ser humano. No se los lleve al bar, eso está bien. Invierta en desarrollar personas. Cuando la empresa aprende con el ser humano, se refleja en sus productos y sus servicios, en el trato, en el servicio, en general. El ambiente de la organización cambia significativamente. Yo diría que el último es monitorear la cultura organizacional. Miren, nosotros los coaches, digamos que este es el gran truco que usamos en el coaching. Le estoy revelando algo que para nosotros como coaches es muy preciado. Una de las cosas más difíciles de ver después de nosotros mismos es nuestra cultura. Usted no ve que usted es mexicano y usted pone la cabeza de lado cuando come tacos. Usted no lo ve, ¿no? Porque usted es mexicano. Lleva toda la vida comiendo tacos desde bebé hasta el día que se muera, ¿sí? O lo ha visto o se ha parado en una taquería. Pero cuando usted se para en Alemania y se le ocurre hacerse un taco con sal y ladea la cabeza, el alemán dice, ¿qué está pasando aquí? Y levantar el meñique. Sí, ¿qué onda? Y se le chorrea la salsa y dice, ¿qué ocurre aquí? Bueno, le estoy poniendo un ejemplo de la vida real, porque usted y yo sabemos que uno no va a un curso de comer tacos, porque uno esto lo ve en el día a día en la cultura. Lo mismo le ocurre a usted con sus empleados, en sus reuniones. Usted tiene reuniones de 6 horas y sale sin saber qué se va a hacer. Ejemplo, ¿no? Usted invierte en una activación, en un team building y todo vuelve a lo anterior o peor 3 meses después o una semana después. Entonces, ¿de qué se trata esto? Nuestra cultura es la base de nuestra identidad, el reflejo de quienes en realidad somos. Detrás de la ropita elegante y las poses ensayadas, eso es quienes nosotros somos. Entonces, los coaches organizacionales somos expertos en detectar qué oportunidades y desafíos hay en la cultura de su organización. ¿Para qué? Para sanar las heridas y establecer salud a lo largo de su empresa. Por tanto, necesitamos siempre estar monitoreando, ¿no? Con temperatura, con suerito, ¿no? A los chequeos mensuales. Oiga, ¿cómo vamos? ¿Cómo estamos? Y eso además es muy divertido. Fíjese que no tiene que ser nada dramático, al contrario. Usted nos invita, abre la puerta a nosotros o a alguien más y en ese momento, desde adentro, usted está invirtiendo en cómo mejorar ese pulso tan importante que es la gente. Yo le diría que en suma, ese es el camino. Fíjate, interesante, Gonzalo, porque me hiciste reflexionar. Muchos empresarios, en lugar de voltear a resolver su cultura organizacional, voltean a reglas pues muy, no sé si prosaicas del Pleistoceno, ¿no? Te vamos a poner las reglas aquí de que sí, el castigo. Tolerancia cero para que no haya el castigo. Tan es así en la cultura que lo vemos cuando nos ponen castigo de multas por ir a exceso de velocidad, en lugar de que haya una educación. Exacto. O por ejemplo que nos enseñen un manejo defensivo. En lugar de invertir en esa parte de
de culturización, pero De culturización aprendizaje. positiva, exacto, de ampliar el conocimiento, lo primero que hacen es, no, pues si haces esto te castigo, y si haces lo otro te castigo, lo que tú estás diciendo, en lugar de buscar dar mayor información, dar mayor preparación, dar esa conciencia para lograr ese cambio de pensamiento. Y ahí es donde vienen los procesos de transformación. Pero bueno, miren amigos, es muy importante el tema que nos trajo Gonzalo, y yo le quiero pedir a Gonzalo que nos dé dónde te pueden localizar, y pues anímese. Nosotros estamos armando con Gonzalo esos programas de coaching que le digo, se los vamos a poder dar online, que eso va a tener una ventaja enorme. ¿Dónde te pueden localizar, Gonzalo? Por supuesto, en www.gonzalocordova.com. También me puede localizar en redes sociales, en @GonzaloCórdoba, Córdoba con V, ya ve que de repente hay con V larga, este es con V. Así que será un gusto realmente escucharlos y recibir sus comentarios también. Pues muchas gracias, Gonzalo, gracias, extraordinaria la conversación de hoy. Gracias, Laura. Gracias por acompañarnos. Ahora pongamos en práctica lo aprendido y hasta el próximo programa.